Buenos días, mi nombre es Carlos Sánchez Delgado. El siguiente video es para explicar eh, unos temas del segundo parcial de electrónica de potencia. Entonces, inicialmente hablaremos sobre la clasificación de los convertidores. Estos se dividen dependiendo del cuadrante en el que pueden trabajar. Entonces, tenemos cinco clases de convertidores que se califican de la A hasta la E. Entonces, inicialmente la clase A y B se caracteriza solo por trabajar en un sentido y en un solo cuadrante, eh, donde, donde tanto la intensidad como la carga son invariables. Entonces en la clase A la corriente circulante por la carga es positiva, o sea al mismo tiempo fluye hacia la carga, pero con lo mismo ocurre con la tensión. Entonces eso trabaja en un solo sentido y ni tanto la intensidad como la tensión se pueden modificar. Para el convertidor B, o mejor llamado convertidor regenerativo, opera exclusivamente en el segundo cuadrante, donde la tensión de la carga sigue siendo positiva, pero en este caso la intensidad que circula por la carga es negativa. Ahora pasamos a los convertidores clase C y D, los cuales operan en dos cuadrantes. Entonces el clase C, 8 opera de tercer cuadrante. La tensión sobre la carga es positiva, mientras que la intensidad puede circular tanto negativa como positivamente. Pero para la clase D, este opera en el cuadrante 1 y 4. La intensidad de la carga siempre es positiva. En este caso, el que puede variar es la tensión, que puede ser negativa o positiva. Y por último tenemos el conversor clase E, el cual nos permite trabajar en los cuatro cuadrantes. Esto quiere decir que tanto la tensión como la intensidad pueden variar, ya siendo positiva o negativa, en alguna de las combinaciones. Seguidamente hablaremos sobre el control de motores mediante troceadores, la relación que hay de ese motor con el conversor tipo E. Entonces, inicialmente se va a considerar que la velocidad angular es positiva cuando el carro sube, cuando el vehículo sube, y negativa cuando baja. Y tenemos un par C, el cual, si se estima que es positivo, es cuando tiene hacer subir el vehículo y negativo cuando tiene hacerlo bajar. Entonces, en los bordes del motor debe haber un voltaje e intensidad positivo o negativo, lo cual conduce a la necesidad de usar un conversor de clase E, ya que es el único de los cinco conversores de los cinco conversores que nos permite trabajar en los cuatro cuadrantes. Entonces, en primer cuadrante eh, podemos decir que la velocidad angular es positiva y el par C es positivo. Por ende, la potencia es positiva. En este caso, el motor funciona en modo normal, absorbiendo energía. Eh, en este caso, para conseguir este funcionamiento, tenemos que asegurarnos que el voltaje y la corriente tienen que ser mayor a cero, cumpliendo con el primer cuadrante del convertidor clase E. Para el segundo cuadrante, el vehículo sube, por ende la velocidad angular es mayor a cero, pero para poder frenarlo rápidamente, el par tiene que ser negativo, por lo que la potencia en este caso es negativa. eh, en este caso el motor funciona como generador, transformando transformando la energía mecánica en eléctrica, la que está asociada al motor. Para poder cumplir esa condición, el voltaje tiene que ser mayor a cero y la corriente menor a cero, como se ve en la imagen. Para el cuadrante 3, en este caso el vehículo está bajando, ya entonces tanto la velocidad angular como el par C deben ser negativas, la potencia es positiva, por lo tanto el motor funcionará a contramarcha acelerando conforme baja. Entonces para poder cumplir esta condición necesitamos que tanto el voltaje como la corriente que es inducida en el motor tiene que ser menor a cero. Y por último tenemos el cuadrante 4, el cual el vehículo baja nuevamente. Entonces tenemos una velocidad angular menor a cero, por lo, por lo que toca obligar a que el par C sea positivo. Entonces en este caso la potencia es negativa y el motor funcionaría como generador a contramarcha. Y pues las condiciones para que se cumpla ese funcionamiento es que el voltaje y la corriente, el voltaje tiene que ser menor a cero y la corriente mayor a cero. Y por último,
hablaremos sobre el conversor Buck o reductor de voltaje. Entonces se dice que el conversor Buck trabaja en modo continuo si la corriente que atraviesa el inductor nunca llega a cero. De otro modo se dice que trabaja en modo discontinuo. Entonces el periodo de conmutación T consta de un superior encendido T-on y un apagado T-off. El ciclo de servicio D se define como la relación entre el periodo encendido y el periodo de conmutación. Em, el fundamento del convertidor implica dos estados, un estado on y un estado off, en el cual en el on el dispositivo de conmutación permite la circulación de la corriente, como se ve acá en la figura, transmitiendo la tensión de entrada a un extremo del inductor, acá, y en estado off, en el cual dicho dispositivo se comporta como un circuito abierto aislando la tensión de entrada. Acá. Listo, entonces, para un estado on, la tensión de la fuente es aplicada directamente al diodo en polarización inversa. La corriente que atraviesa el inductor crece linealmente y puede calcularse de la siguiente manera. Entonces, sí, de la siguiente manera. Para un estado off, la tensión de la fuente es desconectada. Entonces, y la carga es alimentada desde la inductancia, quien cambia de polaridad, permitiendo que el diodo quede polarizado directamente, y la variación de corriente para el circuito en off será de esta manera, el delta L off. Entonces VO sobre L, 1 menos el valor del diodo por el periodo. Si el convertidor opera en régimen estable y considera un ciclo completo de conmutación, la energía almacenada al principio y al final de dicho ciclo es la misma. Por lo tanto, la corriente al principio y al final del ciclo también es la misma. Con lo cual podemos asumir que el delta de L-on y el delta de la corriente en L-off tiene que ser igual a cero. Reemplazando las fórmulas, llegamos a la siguiente relación, que el voltaje de entrada es igual a D por el voltaje de salida. Puesto que si D es mayor a 0 y menor a 1, varía entre este rango, podemos concluir que la tensión de salida siempre es menor a la tensión de entrada y que varía linealmente al ciclo de trabajo. Se puede decir que la función del capacitor es necesario para poder mantener la tensión y minimizar el rizado presente en la salida de un convertidor de reductor. Muchas gracias.